del centro, pero yo lo quiero abordar con un problema de migración, pues el marco lo permite, ¿no? Entonces, le doy la palabra a a la maestra Itzel Tomás, que tiene la mano levantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, solamente unas dudas y un comentario. Una duda, el propósito de estas progresiones es que se adapte la matemática a la vida cotidiana del estudiante. ¿Es lo que entiendo? ¿Ese es el propósito? Y, Yo diría, bueno, adelante. y otra, tal vez erróneamente lo entendí así. Es comentario, sin ánimos de meterme a ningún otro tema. Simplemente en matemáticas 1, cuando estaba viendo, en pensamiento matemático 1, cuando estaba viendo, introduje ciertos conceptos de medidas de tendencia central, moda, cuestiones muy básicas. Realicé un ejercicio y este ejercicio era de piezas producidas. Entonces, cuando yo vi que el estudiante no le quedaba muy claro, yo las mismas cantidades las tomé y las puse como números de suscriptores en un canal de YouTube. Entonces, se les facilitó más por ejemplo, el concepto moda y el concepto media. Simplemente al tomar las mismas cantidades, pero modificar el esquema como número de nuevos suscriptores en un canal de YouTube. O sea, algo que ellos tienen como que muy, como que les es más interesante o les llama más la atención. Entonces, la duda es esa, si en realidad esto nos permite ir, no sé, modificando o ir haciendo que estos ejercicios sean más, como que ellos le entiendan más o sean más prácticos a su vida cotidiana. Si ese es el objetivo o realmente estoy entendiendo más mal el objetivo de esto. Esa sería mi duda. Perfecto. No, yo diría que un gran propósito de lo que es pensamiento matemático es que tiene que ver con lo que usted dice. Cómo hacer que lo que yo vaya a aprender o cursar en estos 3 semestres, que no son los únicos de pensamiento matemático o matemáticas en el bachillerato, pero en particular, cómo hacer que estos 3 semestres me dejen algo significativo. Dejarme algo significativo no necesariamente habla de un conocimiento procedural, lo voy a necesitar, un conocimiento disciplinar, lo necesito. Pero, ¿cómo puedo desarrollar con ellos? Y yo diría que este es el propósito central, clave de pensamiento matemático, una forma de pensar matemática. Y esa forma de pensar matemática me va a llevar a las aplicaciones y a todo lo que hemos comentado. Pero tratar de llevar al estudiante a que observe, a que intuya, a que conjeture, que hacer eso no se puede a través de ejercicios clásicos de matemáticas. También necesito desarrollar otras habilidades, lo algorítmico, etcétera, ¿no? Pero esa es otra historia que está contemplada. Pero yo sí diría lo principal, el propósito principal de pensamiento matemático de estos 3 primeros semestres es apoyar una forma de pensamiento, ¿no? Una forma de pensamiento del estudiante que le ayude a pensar de forma crítica, etcétera. Y esto lo tenemos que hacer indudablemente, como bien dice la maestra, pues a través de ejemplos que los motiven, que los enganchen. O sea, yo hacía una analogía en un escrito hace algún tiempo de que si yo soy un vendedor de automóviles y a mi agencia va un chavo, galán de telenovela o de película, con mucho dinero, y yo lo que le ofrezco es una camioneta van y le empiezo a hablar de las virtudes de la camioneta van, pues no me va a hacer mucho caso porque él anda buscando el convertible de 2 puertas, ¿no?
o si va un padre, una madre de familia y yo le ofrezco el convertible de dos puertas, pues quizás no quiera el convertible de dos puertas, quizás le llame atención, pero lo que va a necesitar y lo que anda buscando y sobre lo cual me va a poner más atención, pues va a ser un automóvil, una camioneta de mayor espacio para poder transportar a mis hijas, hijos, ¿no? Entonces eso está relacionado. Por un lado es, quiero desarrollar, favorecer el desarrollo de un cierto tipo de pensamiento matemático que está descrito por ciertas categorías. Para lograr hacer eso, pues necesito ejemplos que enganchen, actividades que contemplen nada más lo algorítmico y que estén inmiscuidas en un contexto que le sea significativo al estudiante, que lo enganche, como esto que muy bien decía, pues aunque estamos hablando prácticamente de lo mismo, eh, eh, como que me ponen más atención cuando hablo de suscriptores de YouTube. Pues adelante, vamos por allá, eso es parte del reconocimiento, de quiénes son nuestros estudiantes. Entonces, yo lo acotaría así, es el desarrollo de una forma de pensamiento y agarrar estos ejemplos, estas actividades, estos problemas que estén muy vinculados a su realidad para poder atraparlos, ¿no? Yo lo pondría así, maestra Itzel. Adelante. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces, si les parece bien, voy a proyectar otra vez mi pantalla. Voy a ir, vamos a hacer este ejercicio. Déjenme ver cómo quito esto de aquí. No puedo. Vamos a pensamiento matemático 2. Leamos la primera progresión. Alguien que me quiera ayudar a leer la primera progresión, por favor. Ya, se me secó la garganta. Esa es la primera progresión de pensamiento matemático 2. Maestra Inés, por favor. Compara, considerando sus aprendizajes de trayectoria, el lenguaje natural con el lenguaje matemático para observar que este último requiere de precisión y rigurosidad. Categoría 4, meta 1. Perfecto. La categoría 4 hace referencia a interacción y lenguaje matemático. La meta 1, digamos, no la tengo aquí a la mano, se me olvidó. Lo que hago es ir al programa de estudio y la tiene explícitamente. También está en el documento de progresiones, pero puedo ir aquí y habla de describir situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural. Otra cosa que decir con las metas. Las metas se repiten. Por ejemplo, está en la progresión 3. Otra vez describe situaciones, fenómenos o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural. Esto es así, no por un error de tipografía, sino porque quiero ver cómo progresivamente avanza en la ejecución de esa meta mi estudiante. O sea, aquí las descripciones que haga, pues no van a ser las mismas, tener la misma profundidad que la que haga en la progresión 3, ¿no? Entonces, por eso se repiten. Pero bueno, quiero llevar a describir situaciones, ¿no? Entonces voy a regresar al programa, compara, considerando aprendizajes de trayectoria. O sea, tengo que lograr meter la espinita de que por un lado está el español o una lengua indígena, lo que sea, y por otro lado está el lenguaje matemático. Y las anotaciones didácticas me dicen, no sé si alguien quiera leer estos dos parrafitos, por favor. Este primer párrafo alguien y después el de abajo lo lee otra persona. Alguien que me ayude. Maestra y me por favor. Anotaciones didácticas. En la vida cotidiana encontraremos expresiones como oferta, 3x2 en todas las playeras. En el lenguaje utilizado en el enunciado de estas ofertas no tiene el mismo sentido que el que le damos en el contexto matemático. Obsérvese, por ejemplo, que no tiene sentido hablar de la conmutatividad ni de la cerradura de la operación. Es correcto. Pues ya si me ayuda con el otro párrafo, maestra, por favor. Claro. Es importante diferenciar el sujeto a quien nos referimos en nuestros enunciados.
cuando decimos María es una inteligente y cuando decimos María tiene 5 letras, aunque parece que hablamos del mismo sujeto, realmente nos referimos a dos entidades distintas. Tener claridad en esto es importante para el desarrollo del pensamiento algebraico. Una de las cosas que están detrás del segundo semestre, uno de los grandes propósitos del segundo semestre nada más, es tratar de hacer ese tránsito entre la aritmética y el álgebra más, más fácil para el estudiante. Entonces, uno de los problemas detectados ha sido que son problemas de corte lingüístico. Es decir, a veces está correcto decir raíz de 5, pero a veces, 1 sobre raíz de 5, perdón, pero a veces quiero racionalizarlo y decir raíz de 5 entre 5. Entonces, o escribir 1 como raíz de 2 entre raíz de 2. Pero muchas veces hay un problema que vamos a revisar en la segunda progresión ahorita que pasemos a ella, pero que tiene que ver con la forma en que decimos las cosas. Y entonces, si no empezamos, digamos, por tener ese cuidado en las palabras, luego el estudiante se pierde, y no es que se pierda necesariamente en una cuestión conceptual de la matemática, sino que se produce una especie de torre de Babel. Entonces voy a presentar rápidamente algunas ideas para trabajar la primera progresión. ¿Qué contenidos voy a ver otra vez? Lo que ocurre aquí es muy similar a lo que ocurre con la primera progresión de pensamiento matemático. No hay un contenido, quizás esta es una progresión muy chiquita, porque no hay un contenido disciplinar tan marcado. Lo único que quiero lograr ver con mis estudiantes es que no es lo mismo el lenguaje matemático que el lenguaje del español, y que ambos requieren de cierta rigurosidad. Entonces, ahí está la progresión, las metas, todo esto. Entonces, denme un segundo. Lo que les digo aquí es de que desde la autonomía didáctica, quizás yo detecto que le voy a dedicar una clase a esta progresión. Eso es válido. No le voy a dedicar una semana. Entonces ponemos unos ejemplitos por ejemplo, lo que nos decían nuestros colegas, perdón, de Chiapas es, pues estar observando ejemplos de la vida cotidiana del lenguaje que se imbrincan con el lenguaje matemático. Entonces estaba el de las ofertas, los pronósticos climatológicos, las llaves, 2 de un cuarto, pues no hacen una llave de un medio. Y entonces el lenguaje matemático de cierta forma está relacionado con el lenguaje natural. Y luego, por ejemplo, incluso pasó en algún, no voy a dar detalles, pues, pero, por ejemplo, no tiene sentido preguntarse cuánto es un automóvil por un automóvil o un mango por un mango, ¿no? Pero sí puedo sumar mangos, pero no multiplicar mangos. No tiene sentido multiplicar un mango por un mango. ¿Por qué no tiene sentido? Entonces, ir abordando esas cuestiones en plenaria con los estudiantes. Esto sí ocurrió, ¿no? Es una historia real. Es algo muy platicado, de una oferta que habían puesto 99 por 2. eh, Era con latas de cerveza, no con champús, pero mejor lo pusimos con champús. Decía lo que quería decir la persona era 2 champús por 99 pesos y no 99 champús pagando 2, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado lingüístico, y puede uno estar jugando con esto. Y es bien importante, porque aunque parezca
que es algo superficial, digamos, no estamos llegando muy lejos en tanto a contenido disciplinar en esta primera progresión. Pues, otra vez vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Es bien importante por algo que se ha observado durante mucho tiempo, y aquí pongo un ejemplo de Efraín Fishbein, de una investigación. Se puso estos dos problemas ahí dice, a 628 estudiantes de quinto de primaria, de primero de secundaria y de tercero de secundaria, de 3 escuelas en Italia, en Pisa. Y observen lo que dicen. Lo que tiene que hacer el estudiante es decidir con qué operación, no tiene que hacer cuentas, nada más decidir con qué operación va a resolver el problema. Entonces, el primer problema dice, de un quintal de trigo se obtienen 0.75 quintales de harina. ¿Cuánta harina se puede obtener de 15 quintales de trigo? Rápidamente contestaban los estudiantes. El problema de abajo es ligeramente distinto. 1 kilogramo de detergente se usa para hacer 15 kilogramos de jabón. ¿Cuánto jabón se puede hacer con 0.75 kilogramos de detergente? Y encontraron algo muy interesante. Aquí están las estadísticas de cuántos tienen bien el primer problema, cuántos tienen mal, y cuántos tienen bien, perdón, el segundo problema. Es casi el complemento, pero los dos problemas, ustedes bien saben, se resuelven multiplicando 0.75 por 15. Y entonces Efraín Fishbein se pregunta por qué pasa esto. Digamos, incluso podríamos poner ese mismo problemita en la progresión sin hacer el siguiente análisis. Pero Efraín Fishbein se pregunta por qué pasa eso. Y lo que dice es, creo que aquí está la cita, como uno puede observar al leer cuidadosamente los dos problemas, en el primero es multiplicar 15, un número entero, mientras que el segundo es multiplicar por un decimal. Desde el punto de vista formal, desde la disciplina, es decir, esto no debería hacer ninguna diferencia. La multiplicación es una operación conmutativa, pero intuitivamente las cosas se ven diferentes. Porque tenemos, digamos, en la mente, desde el lenguaje, digamos, normalizado que la multiplicación es una suma abreviada. Y entonces, 3 por 5 significa 5 más 5 más 5, pero ¿qué significa 0.75 por 5? Sumar 0.75 veces 5. Entonces, parece una cosa absurda, pero desde jugar con una cuestión del lenguaje de qué es multiplicar, si es una suma abreviada, puede darnos resultados que tienen que ver con la forma de cognición del estudiante. Es decir, otra vez, la disciplina, el problema 1 y el problema 2 aparentemente son igual de difíciles, es multiplicar 0.75 por 15, pero cognitivamente son distintos. Y bueno, al final también es importante tener aquí una cuestión eh, con el español que me permita comunicar ideas matemáticas. Entonces se proponía un ejemplo de estos que son clásicos, quizás algunos de ustedes lo conocen, que es el de las 3 bellas damas, que básicamente la solución es, el problema consiste en tener un texto sin sin signos de puntuación y lograr 3 interpretaciones distintas al poner los puntos, los signos de puntuación. O sea, lo que lo que queremos hacer con esta primera progresión es algo muy sencillito, muy humilde. Es comparar el lenguaje español con el lenguaje matemático. Es lo único. Y eso lo puedo hacer en una clase, en mi opinión. Como reflexiones finales, por ejemplo, traten, por ejemplo, de multiplicar, o sea, ¿por qué es tan importante el lenguaje matemático? Traten de multiplicar 416 por 144, pero usando numeración romana.
no hay un algoritmo para la multiplicación romana que yo conozca, ¿no? Depende mucho del algoritmo que conocemos todos. Entonces, esta progresión es una progresión muy platicada, yo estoy de acuerdo, pero vamos entrando poco a poco con cosas de mayor complejidad. Por ejemplo, en la progresión 2, ya estoy revisando, ahora sí, algunos elementos sintácticos del lenguaje algebraico, considerando que en el álgebra buscamos la expresión adecuada, que esto es una idea, un motivo que vamos repitiendo a lo largo de todas las progresiones. ¿Y como qué tipo de expresiones ocupamos? Bueno, la expresión simplificada, la expresión desarrollada de un número, como hace ratito que veíamos cómo escribir 0.9 periódico en expresión desarrollada, la expresión factorizada, productos notables. Y unos colegas de colegio de bachilleres, precisamente de Morelos, nos proponían para esta actividad una especie de llegar con los estudiantes con un examen de verdadero o falso en donde se presentaban cosas extrañas, como por ejemplo, denme un segundo, como por ejemplo si esto es correcto o incorrecto. Cosas como por ejemplo, y entonces lo que el estudiante tenía que hacer era decir verdadero o falso, y si era verdadero, ¿por qué? Y si era falso, pues dar un contraejemplo. Eh, y el examen estaba diseñado de tal suerte que nosotros lo podemos hacer mejor que nadie, porque hemos dado clase. ¿Cuáles son los errores más comunes que un estudiante comete, ¿no? Por ejemplo, hay hasta un meme del primero que se olvidan siempre las personas del 2A, 2AB, perdón. Entonces, el examen estaba diseñado con esa intencionalidad. Y digamos que es falsa, da el contraejemplo el estudiante, y algunos maestros me decían, bueno, en plenaria, ya que vemos que es falsa, doy un argumento de cómo, un argumento geométrico, por ejemplo, del trinomio cuadrado perfecto, como esta suma de dos cuadrados y dos rectangulitos, ¿no? Le digo, adelante, está perfecto. Pero entonces aquí no nada más es verdadero o falso, sino que también eh, digamos, despertando un poco esta parte de argumentación en el estudiante. Si esta es falsa, ¿por qué es falsa? ¿Quién puede dar un contraejemplo? Entonces, por ejemplo, un cuarto, pues no es lo mismo que un medio más un medio, ¿no? Por decir algo. Entonces, pero es el estudiante el que propone eso. Entonces, las que son verdaderas, como profesor, como profesora, pues vamos viendo por qué son verdaderas, y a las que son falsas les vamos les vamos pidiendo a los estudiantes que lancen el contraejemplo. Entonces, eso para la progresión 2, ese es un ejemplo de alguien de Morelos, y alguien, nosotros en algún otro momento mencionábamos un problemita donde queríamos ver si el estudiante podía realizar una serie de cuentas. Esta es muy procedural, tengo que decirlo. Y la pregunta era que si ha subido alguna vez el pico de Orizaba. Y en el plantel se daban cuenta, bueno, hablaban de qué es el pico de Orizaba, de que es un área natural protegida, etcétera, en la clase de pensamiento matemático. Y después observaban una escalera que subían los estudiantes en el plantel, calculaban que en promedio la subían 10 veces, y trataban de ver en cuántos días, en cuántos semestres, los estudiantes de solo subir la escalera hubieran subido el equivalente en metros a
que correspondía al pico de Orizaba. Entonces hacían una serie de cuentas que se tenían que hacer de forma mental y sin calculadora, y ahí iban revisando algunas cuestiones que tenían que ver con lo que dice la progresión, de la forma de expresar el número adecuada. Por ejemplo, se les preguntaba, en algún momento hacían 23 al cuadrado y les preguntaban mentalmente cómo hacerla, esa cuenta. Y entonces decían, bueno, conviene escribir 23, y esto obsérvenlo con sus estudiantes, muchos de ellos, no sé, no dicen, ¿cómo? El binomio cuadrado funciona para números también, porque pones 23 más 20 más 3 al cuadrado y haces el binomio al cuadrado, 20 al cuadrado más 2 por 20 por 3 más 3 al cuadrado, y desarrollas. eh, y muchos se sorprenden porque sirve para números, ¿no? Eh, Muchos estudiantes. 99 al cuadrado, pues puedo hacer 90 más 9 al cuadrado, pero es más fácil hacer 100 menos 1 al cuadrado, etcétera. Entonces, pero a partir de ese problemita tan sencillo, lo que se proponía era justamente llegar a lo largo del problema a revisar estas cuestiones que tenían que ver con lo que decía la progresión, expresión simplificada, binomios al cuadrado, productos notables, etcétera. Pero ojo, no voy a revisar todos en este momento, solo algunos elementos. ¿Cuáles? Pues los que yo considere en este momento. Los demás elementos los voy desarrollando conforme voy pasando con las progresiones. Pero aquí sí es algo de entrada de esa naturaleza. La progresión 3 dice, examina situaciones que puedan modelarse utilizando el lenguaje algebraico y resuelve problemas en los que se requiere una transliteración entre expresiones del lenguaje natural y expresiones del lenguaje simbólico del álgebra. Para este momento yo ya necesito haber trabajado con los estudiantes algunos elementos sintácticos, como lo hice en la progresión 2, para poder justamente seguir desarrollándolos por un lado en este momento, y por otro lado para llegar a modelar. Entonces voy a presentar y después pongo pausa y abrimos una sesión como de preguntas y respuestas. Voy a presentar esto de aquí. Quiero irme, hay dos problemas, quiero irme al que creo que es más significativo. Es este problema, que es un problema clásico, que es este tipo de problemas palabra, clásico. Un segundo. Y entonces es una historia pequeña. No sé si alguien quiera leerlo, que me ayude. Sí, si gusta. Por favor, maestra Ana, gracias. Una pequeña historia. Un día, un joven y un anciano salieron del pueblo hacia la ciudad, uno a caballo y el otro en coche. Pronto se vio que si el joven hubiera avanzado ese día 3 veces más de lo que hizo, le hubiera faltado la mitad del camino que en realidad le quedó por recorrer. Y si el hombre mayor hubiera recorrido la mitad de camino que recorrió, le hubiera quedado el triple de camino por recorrer de lo que en verdad le faltó. Cuando el joven y el anciano al fin se vieron en la ciudad, quien iba montando a caballo se burló del otro porque le resultó irónico que yendo él en caballo el primer día, él hubiera avanzado más que quien iba en coche. ¿Quién montaba el caballo? Muchas gracias, maestra Ana. Digamos, es un problema clásico. Ahorita no vamos a resolverlo. No es de nuestro interés resolverlo nosotros como profesores ahorita. Pero yo quiero ocuparlo para observar con ustedes la orientación que le da las categorías a esto. Sí tengo que hacer algunas cuestiones procedurales, tengo que hacer algunas cuestiones de lenguaje matemático, y tengo que ocupar algunas cuestiones que tienen que ver con la modelación y la solución de problemas. Entonces, este es un problema. Para resolverlo, ustedes bien saben, tengo que de alguna forma modelar
Entonces, lo interesante aquí es la evaluación. Es la evaluación que vamos a hacer nosotros. Esto lo hemos aplicado en algunas ocasiones y quiero que vean lo siguiente. Perdón. ¿Saben qué? Denme un segundo. Denme un segundo. Quiero abrir aquí. Quiero cerrar sesión. Ay, déjenme ver si la puedo encontrar. Ay, Dios. Ah, aquí está. Perfecto. Y decía que hemos aplicado, que por cierto, este es un problema no propio, sino de este libro de Lamir, escrito por Boris Kodenemsky. Y lo primero que uno hace es tratar de ponerle nombre a las variables que no conoce, a las incógnitas. Y entonces, muchos estudiantes lo que hacen es llamar J a la distancia que recorrió el joven el primer día, a la distancia que recorrió el anciano el primer día, y muchos intentos que hemos observado le llaman X a la distancia que le faltó al joven recorrer, Y a la distancia que les faltó al anciano recorrer. Es importante conocer eso porque queremos saber pues quién recorrió más el primer día, si X es mayor que Y o si Y es mayor que X. Pero nos damos cuenta después de mucho rato que todos nuestros intentos que van por este camino llegan a un callejón sin salida. Digamos, no he hecho nada incorrecto yo como estudiante al nombrar J a X e Y a las distancias correspondientes. Eso es totalmente válido. Sin embargo, la retroalimentación, por eso debo de hablar, por eso hablaba yo de que aquí lo importante era la evaluación de la parte de modelación. A pesar de que eso es válido, la verdad no me lleva a ningún lado. Y entonces no es que tenga un error, es de que tengo que aprender a ver el problema desde otra óptica. Y entonces la retroalimentación que después se hace, que se hizo en esas ocasiones es, bueno, considera las variables, la distancia total, J y A, y observa que eso te da jugar con este problema con menos palabras, con menos variables, perdón, con menos variables. Y en ese sentido, la retroalimentación del profesor es, pues intenta este camino. Es conveniente involucrar una menor cantidad de variables siempre que puedas hacerlo. Entonces, los estudiantes se iban por ese camino y entonces aquí pasaba otra cosa bien interesante. Había estudiantes que desarrollaban de acuerdo a lo que decía en los párrafos del problema y hacían las cuentas bien y había quienes hacían las cuentas mal. Entonces, las categorías de pensamiento matemático también me sirven. O sea, yo ahora mi retroalimentación para los que van con las cuentas mal, pues tiene que ser de un orden de lo procedural. Es decir, fíjate que si quieres pasar la J de este lado al otro lado, pues no olvides que está multiplicando por un medio, por la distributividad, ¿no? O sea, porque es un medio por D menos un medio por J y pasa sumando, ¿no? Entonces, ya la retroalimentación, si se dan cuenta ustedes, tiene una naturaleza distinta. Aquí es de lo procedural de lo algorítmico
y porque sí, aquí sí debo decir, cometí un error al pasar 2 menos 3J y pasó como menos J del otro lado y no como más un medio de J, es un error. Y aquí no era un error tal cual, era un, observa que lo que más conviene es tener menos variables. Entonces, eran dos tipos de errores distintos, un error y otro que no era tan error. Al final resuelven, el que iba más rápido, el que llegó más lejos fue el anciano, pero que iba a caballo. Pero aquí lo interesante, les digo, es tratar de ver cómo estos problemitas de palabra me pueden servir para observar, para evaluar qué tanto puede mi estudiante eh, hacer estas traducciones entre la parte, digamos, del lenguaje natural y el lenguaje algebraico. Problemitas así de sencillos o como los que trae el Perelman, ¿no? Pero es importante porque muchas veces el error del estudiante eh, no es en el razonamiento o en la modelación, sino es un error de corte lingüístico o sintáctico. Entonces, si yo retroalimento al estudio o de corte de modelación, como en el que presentamos aquí, si yo retroalimento como estás mal, las cuentas no se hacen así, en algo que tiene que ver con la selección de variables, pues estoy pasándome a tronar selección de variables y la cuestión procedural, porque puede ser que las cuentas las haya hecho bien, ¿no? Entonces, eso con respecto a la progresión 3. Las progresiones 4 y 5, tenemos un ejemplo de un proyectito, que si quieren luego a continuación lo planteamos, donde se ve cuestiones que tienen que ver con divisibilidad, perdón, y procesos de intuición y razonamiento y lenguaje matemático, y máximo común divisor y mínimo común múltiplo, con cuestiones procedurales y solución de problemas y modelación. Y entonces agarramos dos progresiones y las trabajamos de forma diferenciada, pero a través de un mismo proyecto. Eso también es posible hacerlo. Pero si se dan cuenta, en mi dosificación de tiempos, la 1 sería cortita, la 2 quizás es cortita, y a la 3 yo le daría más tiempo, y a la 4 o 5, pues dependiendo, ¿no? Yo le daría más tiempo a la 4 y 5 que a las anteriores. Pero quiero dejarlo un momento aquí y preguntar si hay observaciones de parte de ustedes. Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que dice la maestra Julia Morales. Los conceptos matemáticos y su nivel al que los va a utilizar se identifican después de leer la progresión, las metas, las categorías, subcategorías y el contexto donde se va a aplicar. Es correcto. Yo tengo que leer, metodológicamente hablando, yo leo la progresión. Yo leo las progresiones anteriores para saber de qué puedo hacer uso y leo las progresiones posteriores para saber desde la progresión en la que estoy parado cómo voy a abonar al desarrollo de las posteriores. Por ejemplo, en la progresión 1, la meta no me habla de cuestiones algorítmicas, entonces no le voy a poner tanta atención a lo procedural en la progresión 1, pero sí en la progresión 2 y en la progresión 3. Entonces, la profundidad me lo da el saber todo el bosque, cuáles son las progresiones siguientes, ¿no? Eso me lo da la profundidad. Las metas, el tipo de las categorías, el tipo de actividad que voy a proponer. Básicamente es eso, pero me parece una pregunta muy pertinente, maestra Julia. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Les gustaría que viéramos progresión 4 y 5? O la otra sería, que me parece que es más interesante, les comparto una liga de un Google Drive. Déjenme
lo activo. Cualquier persona con este enlace puede editar, copiar, hecho. Lo voy a poner por aquí. Y ahora lo que les toca a ustedes es tratar de pensar una clase para la progresión 4. Es decir, yo me voy a quedar un poco callado. Progresión 34, no, progresión 4. Y lo que les corresponde a ustedes es imaginarse una clase. Sí, como decían por ahí, identificar los contenidos, tener claridad en los contenidos, saber qué viene antes, qué es lo que vimos, y qué viene después, que yo espero que ya algunos de ustedes hayan leído el programa de estudios, si no es que todos. Empecemos pensando en los contenidos. ¿Qué contenidos identifican ustedes? Ahí, que por favor escríbanlos. Alguien que lo quiera leer. Miren, voy a presentar pantalla. Aquí estamos. ¿Qué contenidos identifican en la progresión 4? Que pudiéramos abordar. A ver, me quedo callado. No se ve, está muy chiquito el cuadro. A ver. Lo pueden buscar en la página de la subsecretaría ahorita, pero a ver, déjenme ver si lo hago más grande. Ahí ya se ve mejor, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Mandé? Maestro, Dígame. bueno, yo hice bueno, estoy pensando en una dinámica, bueno, es que se escucha mucho de básica. A ver, a ver. No sé, me imagino que es como entre la 4 y la 5. Hice una dinámica de pulseras, a realizar pulseras con cuentas de colores. Ok. La dinámica me la imagino más o menos así. Doy 3 colores diferentes, puede ser rojo, azul, verde, y dar diferentes cantidades de cada color, pero en base a números primos, o sea, 3, 5, por ejemplo, si fuera de 5, pues dar 15 rojas, 20 verdes y 40 azules, ¿no? Un ejemplo. Y Ok. indicarles, ¿no? Cuántas pulseras se pueden realizar, y darles hilo, cuántas pulseras se pueden realizar mezclando todos los colores, ¿no? Cuántas pulseras se pueden realizar haciendo múltiplos de 5, ¿no? ¿Cuántas pulseras se pueden realizar ocupando todo el material? Sin que haya residuos, y ahí ocuparíamos, no sé, mínimo común máximo común divisor, ¿no? Sin que sobre material. ¿Cuántas pulseras podríamos realizar? Ocupando solamente 10,
¿no? Y qué otras formas tendrían ellos, ya en plenaria, qué otras formas tendrían de realizar las pulseras, ¿no? No sé, es algo como que se me viene rápido a la mente. Me parece bien, maestra, y además es algo muy táctil, digamos, que pueden experimentar los chavos. Necesariamente, de forma posterior a ello, deberíamos o tendríamos que, digamos, formalizar un poquito lo que se va a estar viendo allí, ¿no? Porque además quiero, como meta quiero, en tanto a procesos de intuición y razonamiento, lograr que mis estudiantes generen conjeturas, ¿no? Por un lado. Entonces, ¿qué tipo de conjeturas pudiera yo estar trabajando con mis estudiantes en este contexto? ¿Hacia dónde los quiero llevar? Conjeturas que tengan que ver, como bien dice allí en los contenidos, con divisibilidad de números enteros, con propiedades de números primos. A ver, ¿qué más ponen por allí? Con enteros, pues, en general. ¿Qué conjeturas, qué propiedades de estos números? Sigo, digamos, en la parte disciplinar, ¿no? ¿Cómo para nosotros como maestros, no para que lo bajemos tal cual con los estudiantes? Pensemos en una propiedad de estos contenidos que estamos enunciando ahorita correctamente, que pudiéramos nosotros tratar de ver en clase, ¿ok? Tiene que ser una propiedad, por lo demás, que sea interesante y lo suficientemente robusta para que en contextos como los decía el contexto que decía la maestra Itzel, me parece, nos pueda servir para observarla. Por ejemplo, la reflexividad, la transitividad, estas cuestiones, pues son interesantes, pero son, digamos, muy sencillas, en el sentido de que no me van a permitir observar esas propiedades en un problema tan contextualizado como el que dijo la maestra Itzel, ¿no? No estoy diciendo que no las abordemos. Quizás en el momento en que vamos a formalizar, hacer un cierre de la clase, pues podemos enunciarlas. Pero si yo quisiera demostrar, por ejemplo, un criterio de divisibilidad, el del 6, por ejemplo, ¿qué actividad me puede servir? Por ahí también había una idea abajo. Se me ocurre pedirle a los alumnos que hagan un reloj haciendo uso de sistemas numéricos, por ejemplo, el maya, el romano, y ahí podríamos relacionar división y podríamos ver el concepto de números racionales y utilizamos la relación del lenguaje matemático y observar en qué horarios, por ejemplo, sus hábitos de estudio, cuánto tiempo se organizan. También podemos hacer uso de la creatividad y mostrar cómo el lenguaje bien escrito puede representarse con iconografía. Yo ahí sugiero que si en lugar de pensar en un sistema de numeración maya, pensamos en un sistema de numeración en el que el día